Espero que se encuentren muy bien, y para los que van en transporte público, en Transmetro y diferentes rutas, con mucho cuidado, porque está lloviendo y haciendo una serie de estragos a nivel de carreteras. Así que por favor, con mucho cuidado y la comprensión debida. Sí, entiendo su primer momento que ustedes, pues obviamente estén ansiosos por la temática de los puntos, o sea, del examen, de la nota parcial. Como digo, esto lo subí, no sé por qué no está subido, pero al final, a finalizar la sesión y todo lo demás, le voy a compartir en la vía link, o más bien dicho, les voy a subir el PDF que en su momento me remitieron a mí con las notas totales, ¿sí? De su primer parcial. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí, y esperemos de que ese documento que obviamente se trasladó, pues también esté subido en la plataforma de la facultad. Entonces, esto será al finalizar la sesión, solo me dan chance de cenar, ¿verdad? Y después ya les traslado este documento en PDF aquí al chat general para que ustedes tengan algún tipo de conocimiento. O sea, tendría que casar el que les voy a subir directamente al chat con el que va a estar en plataforma de la facultad. No tendría que haber ninguna variación porque es exactamente lo mismo. Entonces es para que lo tengan en cuenta y para que lo sepan así, ¿verdad? Entonces ya está también remitida la información en cuanto a su documentación propia del trabajo grupal. Lo único es de que estoy observando con algún tipo de circunstancia y situación que no hicieron, más bien dicho, me presentaron el trabajo en sí, o sea, el coordinador lo envió a donde tenía que enviarlo, pero la labor misma de los compañeros que pertenecían a ello tenían que señalar como entregada. Y tengo por un lado la circunstancia de el hecho de que se me entregó vía correo electrónico, pero no la tengo marcada ni registrada esta circunstancia a ellos. Entonces, esta es una circunstancia incompatible, ¿verdad? Entonces, que sí crea algún tipo de circunstancia propia o impropia dentro del sistema de calificación. Sí. Entonces, vamos a ver a qué solución encontramos a este tipo de circunstancias que se están dando. Entonces, hoy tenemos una temática propia en cuanto a lo que es el repaso. Por favor, que alguien de todos ustedes me pueda decir sí o no a lo siguiente. ¿Ya les pasaron el cuadro actualizado de cómo les van a quedar los parciales? Ya. Bueno, entonces muy bien. Entonces tenemos la idea, como tenemos la secuencia de que nosotros iniciamos, ¿sí? Nosotros iniciamos el día 22, tal y como estaba programado. De igual manera, más tardecito, bueno, en el transcurso de estos días se les va a pasar completo el documento ya estructurado de todo lo que son los trabajos de investigación, para que también lo tengan en cuenta y lo logren estudiar e identificar para poder venir a realizar el parcial debido, ¿sí? Entonces, hoy es una clase eminentemente enfocada a lo que es el repaso, o sea, es tratar de venir y acercarnos más a tratar de clarificar los temas, o que no sea tan disperso todo lo que estamos dando. Entonces vamos a abarcar el periodo de clases, ¿sí? Que va a ser hace comenzando 5:30 a 7 de la noche. Entonces vamos a seguir ahí y vamos a tener esta información debida y todas las circunstancias que se van a ocurrir. Muy bien, entonces ya sabemos de que lo que nos vamos a evaluar es concepto jurídico y juicio jurídico. Entonces vamos a iniciar con lo que es el concepto jurídico. Solamente para traerlo va a ser un barrido, y si pues obviamente lo logramos agotar en el menor tiempo posible ahorita, entonces tendría esta clase una duración menos a lo que al final estábamos acostumbrados con las sesiones normales, ¿sí? Entonces, también, como les digo, les recomiendo que también se protejan porque está lloviendo. Entonces, el camino que venía para acá se estaba lloviendo, entonces siempre con la vida, circunstancia y cuidado. Muy bien, entonces tenemos lo que es todo lo relacionado con concepto jurídico. Nos vamos a basar en lo que nos estaba diciendo García Maínez como una definición inicial, que el concepto jurídico es la segunda parte de la lógica jurídica, o sea, lógica o doctrina del concepto jurídico. Que el problema de la lógica jurídica es autónoma en cuanto a los juicios enunciativos, ya que no son utilizables para explicar las normas de conducta. Muy bien, entonces podemos decir que el concepto es un elemento del juicio. Los conceptos son
significaciones elementales referidas a objetos. Nos quedamos con esto, que nos dice que son significaciones elementales referidas a objetos. De una manera más concreta, Radboud nos decía, ¿verdad? Que sería la ciencia del derecho, sería una ciencia cultural, pues su objeto no es la naturaleza, sino el fenómeno creado por el hombre, ¿sí? Entonces aquí, como se hacía referencia, van a tener estas mismas significancias, la división de los tres elementos para los cuales se puede tener una idea de concepto jurídico, tal y como lo dijo Radboud. Vamos a tener la comprensiva, la evaluativa y la individualizante. La comprensiva es que obviamente, o sea, en su elemento más puro, esencial, es de que no tiene que ser algo, o no se debe entender como algo que debe de explicarse, sino a significados que deben entenderse o interpretarse. La comprensiva, todos los elementos a través de los cuales nosotros inferimos, pues obviamente, tanto el objeto como un concepto de manera general particular. La valorativa no se limita a observar y constatar, sino que juzga sobre una base de referencia a valores, ¿sí? Cómo está constituida esta idea misma, no se limita a observar y constatar, sino que juzga sobre la base de referencia a valores, todo lo que es el sistema a través del cual se puede venir y construir una idea en sí. Si lo queremos ver así a modo de un ejemplo profano, un ejemplo burdo, en estos días se han dado cuenta de la existencia de una serie de definiciones, de un concepto muy generalizado a nivel económico, pero a nivel económico mundial, que son los aranceles, ¿verdad? Así tenemos ahí la esfera de Trump, que viene de inicio un proceso de guerra económica con sus aliados comerciales y todo. O sea, al final Guatemala también salió con un 10% de aplicación de aranceles en cuanto a la importación. O sea, uno iba a Los Ángeles, uno iba a ciertas partes de Florida, dígase Miami, o uno iba para Seattle o para Houston, encuentra una comunidad guatemalteca, se encuentra pues obviamente lo que son los markets, todo el sistema de abarrotes y tiendas, y cuando iba uno directamente, ¿qué es lo que hacía? Venía y compraba una lata de frijoles, un botecito de estos recados ya está, de pepián, de jocoma, etcétera. O también, precisamente, ahorita que hay algunos conocidos allá en España que están allá directamente y también dicen, mira, ahí sí que logré encontrar una tienda que tiene productos centroamericanos, o más bien dicho, productos latinoamericanos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se importa. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con todo este tipo de aranceles? Pues obviamente los impuestos hacia la importación van a estar grabados aún más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Pues obviamente si antes costaba una lata de frijoles allá $3.50, va a estar costando a un precio mayor de 5, estaban hablando casi de $6 por la misma lata de frijoles. Entonces ya no será una opción propia el poder venir y acceder a este tipo de circunstancias. Pero ¿a qué quiero llegar? ¿Qué es lo que está pasando directamente con la existencia de todo este tipo de sistema? De sistema de golpes arancelarios o toda esta fluctuación económica en cuanto a lo que son los aranceles, que es lo que pasa, que es lo que ocurre, pues nosotros nos estamos motivando o nos están desmotivando a comprar. ¿Y qué se reduce en esto? Para los estudiosos en cuanto a la dinámica propia de de ver o entender cómo están todos estos sistemas de mercado. Muy bien, aquí ya no estamos hablando de niveles un tanto más abstractos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en estos días? Ya reportan un tercer día consecutivo de caídas, pero a Guatemala, ¿qué le interesa eso? No le puede interesar directamente a ello, pero lo que sí interesa es, obviamente, cómo se está valorizando todo lo que es o qué valor tiene todo lo que son los commodities que Guatemala importa, en este caso es azúcar, café como principal elemento, como tercer elemento el cardamomo y después tenemos algún tipo de sistema de petróleo. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre, que pues esos precios van a bajar, significa precisamente que va a tener también un pago muy bajo respecto a esto y que va a venir en decadencia. Pero también lo que puede llegar a ocurrir es de que los sistemas de petróleo, o más bien como está manejado el petróleo actualmente, está el petróleo bajando, pero no va a significar de que tal y como hoy en la mañana avisan que bajó el petróleo,
que subió, pues obviamente en la tarde o si no mañana no está aumentando, ¿no? Entonces eso tampoco se entiende como una lógica de mercado, porque obviamente si tendría que, así como el ritmo que sube, así tendría que estar bajando, pero no pasa lo mismo. Pero como elemento propio y todo esto para tratar de dar a entender y explicar lo que es el sistema valorativo, todo lo que dice en cuanto al concepto jurídico bajo esa misma circunstancia e idea tal y como lo traía Raspo del concepto bajo la circunstancia valorativa. E individualizantes sujetos no son leyes generales, sino los casos singulares. La ley solo existe en virtud de las decisiones concretas de los casos singulares. Permítame un segundo, por favor, y ahorita les completo las ideas.
Perdonen ustedes, pero sí tenía una consulta bastante fuerte lo que estaban diciendo. Disculpa, y entonces, disculpen ustedes. Eh, Entendiendo esta misma circunstancia, entendiendo toda esta situación en la cual nos estamos sometiendo, pues como les decía, es entender que nos está diciendo Rasburg. Tres elementos importantes que es la comprensiva, valorativa e individualizante. Muy bien, ahora hablemos de conceptos, una definición precisamente a lo que es concepto. Y es una apreciación o recomendación jurídica que generalmente está expresada en términos de conclusiones. Es ahí donde podemos nosotros ver y entender cómo es de que está señalado y cómo se entiende esta, esta, esta idea para lo que es todo la definición del concepto, que es una recomendación jurídica que generalmente está expresada en términos de conclusiones. Quienes necesitan un concepto jurídico lo solicitan para tener un criterio de orientación frente a un tema o recibir una respuesta a una cuestión planteada. Entonces, en este caso es donde nosotros vamos a lograr entender, observar, perdón, hacia esta misma resolución de hoy. Entonces, si lo que nosotros queremos es precisamente entender lo que se busca, un criterio, hoy en este caso, para darles un ejemplo, lo que queríamos era hablar sobre el sistema de dietas, cómo se paga el sistema de dietas. Entonces, para entender todo esto había que entender que el diseño precisamente que no era una dieta, un concepto llano o profano respecto a que es un proceso nutritivo y no, eso se aleja totalmente de lo que es el concepto de dietas en un ámbito administrativo y en un ámbito judicial, de administración pública y todo lo que abarca ello, ¿verdad? Entonces el pago que es la contraprestación que va a recibir precisamente una persona por algún servicio que está brindando. Disculpen ustedes nuevamente la interrupción, pero sí, tengo que atender esto, permítanme. Pues sí, perdón. Tratemos de entender directamente cuál es la semblanza o a lo que queremos buscar, la verificación propia de la significación de lo que es el sistema de conceptos. Sí, entonces solamente lo que tenemos que entender era saber cuál es la idea misma. Eh, todo el mundo me quiere hablar. ¿Saben? Como esta clase precisamente es en cuanto a un repaso y todo lo demás, entonces la coordinación me estaba mandando mensajes y iba a decirme de que sí estoy impartiendo clase y ustedes se están dando cuenta que sí, no cancelamos ni nada, ¿verdad? Entonces,
aquí estamos, ¿verdad? Entonces, aquí solo déjenme documentar esto porque si no, nos va a caer a todos. Tati, ¿será que me puede hablar por el interno, por favor? Sí, Flor, por favor. Mientras hago... Gracias, gracias, licenciado. Perdone, fíjese que hay algunos compañeros que aún no han podido ingresar. No les ha dado acceso, indica. Por favor, licenciado. Ok, muy bien, gracias, Flor. Aquí solo en cola solamente tengo a Javier Cruz, y que le estoy dando ahorita acceso, junto a Karen Navarro. Y de ahí ya no tengo cola de accesos. Muy bien. Muy bien, es la idea de cuál es el precepto en cuanto a qué nos dice. Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elemento de comprador, vendedor, arrendador, mandante, mandatario. Está. Ya. Muy bien, entonces son las ideas generales en cuanto a cuáles son las relaciones, los vínculos que pueden existir, como decía, comprador, vendedor, arrendante, arrendatario, mandante, mandatario, y en cada contratación, si lo vamos a ver a nivel de conceptos de, perdón, de contratos, vamos a cuál es la semblanza para saber en las relaciones notariales. Cuando ustedes se metan a ver todo lo que es el área de contrataciones en su sistema civil, como en todo el sistema notariado, van a entender precisamente de que se dan estas vinculaciones, las vinculaciones en cuanto a que son los contratos bilaterales. Entonces, hacia esa bilateralidad se entiende o se relaciona en cuanto a ver quiénes son los que abarcan esta misma relación jurídica a la cual nos estamos viendo. Entonces, es para saber, ¿verdad?, quién va a ser el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál es el bien jurídico tutelado. Entonces, ahí es directamente cómo vamos organizándonos, se va viendo esta semblanza en general. Entonces, es para saber qué es el día a día. Entonces, ustedes ya lo conocen, trabajador, empleador, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí es como ustedes van a poder observar precisamente eso. Entonces, ver ese detalle para entender esa dinámica, para poder establecer precisamente cómo nos estamos orientando hacia toda la creación misma del concepto en sí. Aquí tenemos algo que habíamos visto después de la definición técnica del concepto. Es la representación intelectual de un objeto abstracta y universal. Repito nuevamente, es la representación intelectual de un objeto abstracta y universal. Entonces es así como nosotros podemos venir y lograr entender, lograr diseñar la idea misma. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? ¿Qué es lo que nosotros queremos entender a lo que es el concepto? ¿Qué es la representación intelectual de un objeto abstracto y universal? Para García Maínez, vamos a ver que es la línea de pensamiento define el concepto como la significación elemental referida a objetos. Entonces, así es como nosotros vamos a definir el concepto propiamente dicho. Los elementos o los conceptos más generales que nos pueden decir algo al que estamos directamente relacionados era entender qué es el hombre, qué es cuerpo, qué es el sistema animal, y si lo vamos a ver desde el punto de vista o más
a profundidad a nivel jurídico qué vamos a entender o qué vamos a diseñar o cómo nos vamos a entender respecto a ello. Es lo que nosotros estamos viendo. Bien jurídico tutelado, qué es delito, cuáles son los elementos del delito, qué es intercriminis, qué es también sujeto activo, sujeto pasivo, todas las relaciones propias, los conceptos elementales, las ideas generales, que nos abarca todos los, todo lo que queremos entender como dinámica de derecho. Es ver o es regresar a introducción del derecho para saber qué es eso. Y para entender el origen mismo del derecho, nos remontamos a derecho romano para ver cuál es la significancia, cuál es el sentido propio por el cual nació este tipo de idea o cómo se iba verificando, porque no podemos hablar de una sociedad primitiva que ya entendía el concepto vamos a ver, de fideicomiso. No podemos hacer todas esas mismas circunstancias. Sí, ese tiene que ser un estudio propio de una evolución misma del pensamiento jurídico y de las formas de cómo se va relacionando en este mismo momento o en este mismo periplo. Entonces es así como vamos viendo y cómo nos vamos acercando hacia todo este tipo de orientaciones propias. Como digo, no podemos hablar de que una sociedad primitiva ya podía entender un concepto relacionado a lo que es la compraventa sin una explicación propia o un arrendamiento o lo que es un leasing, si lo queremos ver así, ¿verdad? O como sociedades actuales todavía no comprendemos en sí a nivel jurídico las ideas a las cuales nos queremos acercar en cuanto a los sistemas cambiarios, a las divisas, a todo este sistema fiscal que nos envuelve o todo este tipo de circunstancias que se mueven a nivel de mercado. Entonces, todo esto actualmente nosotros no lo entendemos. Sí, tenemos que recurrir a ideas o a pensadores o a conceptos que nos puedan dar una idea y una luz respecto a eso. Entonces, es para ver y para entender la idea más básica en cuanto a lo que nos queremos referir como concepto propiamente dicho. ¿Sí? Y es lo que les decía y les seguiré diciendo y ustedes se van a recordar respecto a esta idea, porque a mayor comprensión del concepto corresponde menor extensión y a mayor extensión menor comprensión, ¿sí? Entonces no vale que hablemos tanta cháchara mientras estamos nosotros tratando de decir o explicar precisamente a qué se refiere el punto, a qué se refiere esa vinculación entre A y B. No, sino tenemos que tener la idea clara. Si tenemos la idea clara, nosotros podemos expresarnos de mejor manera. Como dije, se lo seguiré repitiendo aquí hasta que ustedes ya sean postdoctores, ¿sí? Esto les va a servir claramente cuando estén en sus ideas propias del privado. Es cierto que uno en el privado le dice, mire, usted hable y hable y hable y hable. Sí, pues, pero hable con sentido, hable realmente del tema que le están preguntando. En su caso, en su momento, a mí me dijeron, miren, desarrolleme todo el juicio ordinario civil. Explíqueme cada una de las fases. Muy bien, entonces empecé a tocar y agotar los puntos propios de todo el proceso ordinario, todo el juicio ordinario civil. No me fui por la tangente a dar sobre amparo o sobre la inconstitucionalidad, ya sea general o en caso concreto, una normativa que estaban peleando en este mismo juicio de civil. No, no, me basé directamente en eso. Entonces, por eso es porque a mayor comprensión del concepto, una menor extensión en el mismo y a mayor extensión, menor comprensión de ello. Entonces es para que nosotros tengamos esa semblanza propia para saber cuál es la estructura a la que nosotros nos estamos sometiendo. Ahora bien, mientras cambio de diapositiva, como perdonen, pero se fue la pantalla. Muy bien, entonces, ¿cómo va a venir el examen? ¿Cómo va a ser la secuencia del examen en sí? Pues va a venir relacionado a lo que nosotros conocemos, pregunta directa, de desarrollar, vamos a desarrollar un poco más la temática, vamos a ver los temas puntuales a los cuales nos estamos acercando y también, según su variante, va a venir o es falso y verdadero o es selección múltiple.
pero lo importante también que ustedes tengan el conocimiento de que se les va a examinar respecto a lo que presentaron ustedes como idea grupal, ¿sí? Obviamente no voy a poder preguntar todos los temas, ¿verdad? Los 24 temas que tocamos, no, sino vamos a hacer una semblanza muy específica de temas muy puntuales, porque si se dieron cuenta de los temas que les tocaron, muchos tienen algún tipo de similitud a lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Como el argumento ad hominem o la falacia ad hominem, ¿verdad? O que muy poco utilizado, si lo queremos ver así, un hombre de paja o falacia ad Hitlerum, pero tal vez algo que utilizamos y no conocíamos en su concepto propio o en cómo se desarrolla la idea es el juicio to Coke. Entonces ahí es cómo es que se hace eso, cómo se entiende eso. Entonces, para ver este tipo de semblanza, para ver este tipo de dinámica, es importante que ustedes lean todo lo que se le va a transmitir para la evaluación propia que tendremos. Muy bien, ahora sigamos con la teoría del concepto jurídico. Las propiedades. Se recuerdan directamente que aquí ya nos metemos a ver algo que es de lo que sirve y de lo que surge cuando se hace predicable un tipo de concepto jurídico. En este caso se van a dividir por tres. A razón de su extensión, comprensión y relaciones entre sí. Por su extensión, vamos a ver que están los universales, se recordarán, ¿verdad? Los particulares y los singulares, universales, por su, en este caso, extensión. Conceptos que se refieren a todos los individuos de una especie o género o clase, ¿sí? Se manifiesta en palabras muy generales, claramente a lo que nosotros queremos dar intervención y conocer precisamente o verlo directamente a lo que nosotros nos queremos acercar, ¿sí? Es ahí donde estamos en esa línea de pensamiento de lo que queremos hacer o no, por su motivación como por su extensión, perdón, desde el punto de vista universal. Todos los individuos de una especie, género, verbigracia, ¿sí? A lo que se entiende directamente con un antecedente muy general, a lo que nosotros queremos darnos a entender. Los conceptos universales se van a clasificar en unívocos y análogos, ¿sí? En donde los unívocos es el concepto universal se predica. Perdón. El concepto universal se predica en cuanto a o atribuye de modo idéntico a varios conceptos sujetos. Se recordarán que ya estuvimos viendo hace un momento atrás lo que era el concepto sujeto, el concepto predicado y lo que nos llevó a otro tipo de circunstancias e ideas, ¿verdad? Ya conocer las cópulas, sí, pero en este momento estamos relacionándonos al concepto universal o atribuye de modo idéntico a varios conceptos propiamente ligados en sí, unívocos. Y los análogos, el concepto universal se atribuye de un modo que no es totalmente idéntico ni diferente, sino análogo, ¿sí? En este momento estamos como que viendo y vinculándonos hacia lo que es el objeto mismo. Si nos vamos a lo que es ámbito penal, ahí vamos a encontrar circunstancias unívocas y circunstancias análogas. Análogas, sabemos que está prohibida la analogía, pero a modo académico vamos a tratar de entenderlo bajo esta misma circunstancia, abriendo o teniendo o amarrando todo lo que nosotros queremos ver en cuanto a los bienes jurídicos tutelados. El bien jurídico más tutelado, que en este caso es la vida, está directamente señalado por una serie de tipos delictivos que hacen al infractor cometer el mismo y acreedor a una pena respectiva. Entonces, por ello, es aquí donde podemos hablar bajo el bien jurídico tutelado de la vida de una extensión análoga respecto a la misma, ¿sí? Porque todos, si lo queremos ver así, la pregunta cómo sería, cómo se transformaría esto, cómo puede ser un concepto por su extensión análogo teniendo como ideal el bien jurídico tutelado de la vida. Pues vamos a establecerlo de la siguiente manera. Si nosotros cometemos homicidio, homicidio culposo, pretén intencional, en estado de emoción violenta, asesinato, etcétera, parricidio y todo lo que sea sus derivados, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos podemos establecer de una manera concreta
que se van direccionando hacia el bien jurídico tutelado en sí, que es la vida. Por ende, todos tienen algún tipo de semejanza, ¿sí?, ante la vida. ¿Por qué? Porque estos delitos están contra aquellos, o se van a aplicar contra aquellos que atentaron contra la vida misma. Por ello, podemos hablar, como les digo, a nivel únicamente académico, nada teórico, o sea, nada práctico llevado a la praxis misma de tratar de llevar esta idea, ¿verdad? Para entender o darles a una idea a que sea así este tipo de desarrollo penal, no, solamente como a nivel materia académica para saber precisamente qué es lo que ocurre dentro de una circunstancia análoga. ¿Por qué? Porque todos estamos envueltos en el bien jurídico tutelado de la vida, pero en su diferente faceta. Pero en común tienen que todos van a perseguir a quien haya atentado contra la vida misma. De igual manera podemos hablar de los otros bienes jurídicos tutelados, la propiedad, la economía, la administración pública, la libertad, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender o cómo llevar este tipo de concepto jurídico desde su modalidad de extensión universal análogo. Entonces así es como nosotros nos vamos acercando más hacia la idea que estamos concretando, ¿sí? Muy bien, ahora vamos por particulares y singulares. Dentro de lo que son particulares y singulares, nosotros también tenemos este mismo acercamiento, esta misma dinámica hacia lo que nosotros queremos tratar de ver. Perdón. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Cómo queremos ya aterrizar directamente a lo que nosotros queremos entender o ver precisamente hacia lo que nos marca esta perspectiva misma? ¿Y cómo nos marca? A través de particular y singular. Particular son conceptos que expresan a muchos o varios individuos de una especie, género o clase. Muy bien, entonces aquí ya vamos aterrizando precisamente ahí delimitando. ¿Se recuerdan que hacemos todo el método deductivo de mayor a menor? ¿Cómo vamos nosotros acaparando, si lo queremos utilizar ese término, para entender cuál es el origen o lo primigenio que nos nace a través de un concepto en sí? Y lo singular, pues obviamente son conceptos que se refieren a un individuo o ser, que en este caso va a ser esa misma particularidad, si lo queremos ver bajo el ejemplo mismo y profano de un átomo, si lo queremos ver cómo está conformado precisamente dicho átomo, ¿sí? El átomo precisamente es toda la esencia, la partícula propia, pero que a la vez está conformado con protones y neutrones. Muy bien. Y que entonces aquí nosotros vamos descendiendo a entender y ver cómo se relaciona este tipo de circunstancias. Entonces podemos decir que este momento al cual nosotros nos estamos acercando, que es la extensión de su particular, podemos ya hablar dentro del concepto átomo como esta misma regularización en cuanto a lo que estamos hablando de alguna particularidad de como decía, ya sea un protón o ya sea un neutrón, hacia el cual nos estamos acercando para dar a entender una generalidad propia. Es así como nosotros lo vamos a explicar bajo la modalidad de su extensión. Ahora por su comprensión, simples y compuestos. Muy bien. Son conceptos simples, más bien dicho, cuando tratan de dar una sola esencia, ¿sí? Cómo tratar una idea general del pensamiento, que no tiene varias notas, sino únicamente se basa en esa, en la simplicidad de poder dar este tipo de idea como un pincelazo general para que se logre entender precisamente eso. Una idea o un ejemplo simple respecto a un concepto sería res. Usted, como les decía, ¿verdad? ¿Qué es res? Usted me dice es una cosa, sí, de dónde viene el latín, entonces no es tan complicado como tratar de entender lo que es lo siguiente, lo que es lo compuesto, que pues obviamente son conceptos que tienen varias esencias. Entonces va directamente esta misma dentro de la misma circunstancia o sobre 8 elementos, ¿sí? Si queremos definir lo que es el pater familias, ¿sí? O la patria potestad, nosotros tenemos que hacer un ejemplo propio para tratar de lograr entender esta dinámica de qué se quería referir
tanto como antecedente histórico, como en su presente, como en el desarrollo óptimo del ejemplo que estamos viendo, o el fenómeno que queremos analizar, respecto a una idea compuesta, a lo que es un concepto compuesto, paterfamilias, y así nos podemos ir derivando bajo otras mismas circunstancias. Si queremos hablar de una compra-venta, sí, no solamente es el hecho de comprar y vender, dar y recibir dinero, no, dar la cosa y recibir dinero, no, no se trata en esa misma circunstancia, pero si queremos hablar sobre lo que es alguna comprensión que sea simple, podemos hablar de dinero, por supuesto. Dinero efectivo, dinero circulante, dinero adquisitivo, o sea, el poder adquisitivo de cómo se basa, cómo se transmite a través de la posesión del dinero. Cómo se hace, cómo se fabrica, cómo se estudia, eso ya es otra circunstancia. Solamente quedémonos bajo la idea práctica de lo que es simple. Son conceptos que obviamente dan esa comprensión propia. Ellos se comprenden y se dan a entender de una manera muy simplificada, sin que vaya conectada una con otra, sino que tengan esa libertad misma de expresarse por ellas mismas, ¿sí? Con la propiedad de que ellos mismos conocen este tipo de significancia. Y los compuestos, pues ya eso ya sería la construcción mental de varias esencias. O sea, en este caso podríamos tener dos elementos simples para construir una comprensión compuesta respecto a lo que nosotros estamos estudiando. Pater familia, sí. Entenderemos que es el pater, obviamente, que sabíamos que es las familias desde el punto de vista romano. Muy bien, ¿cómo lo vamos a entender? Muy bien, compra-venta, ya sabemos de que tenemos en este caso primero el comprador y segundo el vendedor. Tercero tendría que estar el bien sujeto a ser transable y que sea de lícito comercio. Muy bien, entonces ya se va configurando todo este tipo de ideas. Vamos a otra idea compuesta, que son que las excepciones. Muy bien, excepciones tenemos, sí, pero ¿qué es excepciones? Si bien es un concepto simple, sí, es un concepto simple desde el punto de vista cuando ya lo tomamos la idea bajo el precepto procesal. Ahorita que no tenemos ese bagaje ni conocimiento, pues para nosotros excepciones serían algo a la regla, algo que podemos venir y poner, algo que existe dentro de una regla. Podríamos decirlo de una manera simple. Pero en concepto procesal, ¿qué significan las excepciones? Allí es donde nosotros vamos a aprender a tejer todo este tipo de información. ¿Cómo lo vamos a tejer? Prácticamente, pues, con lo que nos digan a la dinámica informativa del catedrático. Segundo, la información que tengo del código, que en este caso es el Código Procesal Civil y Mercantil o el Código Procesal Penal. Y a través de la doctrina, a través de la cual yo me voy a nutrir para tratar de entender lo que es el concepto simple de excepciones. ¿Y cómo lo vamos a modificar a una circunstancia, a una comprensión compuesta, cuando nosotros ya queremos venir y agregarle más tópicos a este tipo de conceptos? Queremos hablar directamente de lo que son los conceptos de excepciones. Muy bien, pero tenemos dos elementos. Si lo queremos ver doctrinarios, pero al final sirven para todo el proceso, o más dicho, todo el momento procesal que vive un juicio en sí. Tenemos lo que son las excepciones privilegiadas, las perentorias y las previas, si las queremos ver así. Pero técnicamente solo, o más dicho, prácticamente solo se entiende las excepciones perentorias y las excepciones previas, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros vamos a ver cómo es. Una, pues obviamente lo que buscan es depurar el proceso y otro es finalizarla desde su mera entrada. Entonces ahí ya queremos hablar de un concepto propio referido al 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos hace referencia, obviamente, a lo que son los conceptos por su expresión, sí, por su comprensión, simples o compuestos. Entonces es ahí donde nosotros ya nos vamos complicando, si lo queremos ver, una vez nosotros adquirimos ya el conocimiento propio. Porque un ejemplo básico para entenderlo, que si les digo el concepto simple de mandante, ¿sí? Mandante, entonces podrían referirle, pues es alguien que va a hacer un mandado o alguien que está ordenando de que se haga algo. Muy bien. Lo tenemos señalado, sí, nos acercamos a la idea así propia. Pero cuando ¿qué es lo que nosotros queremos o comprender? Es
¿Cuál es la figura? ¿Cuál es su movimiento? ¿Cuál es su participación dentro del fenómeno que estamos analizando? Si nosotros constituimos, si nosotros vamos a hacer un instrumento público en donde una persona va a mandar a otra para que haga algo, pues estamos directamente ante un poder, ante un mandante, ante una circunstancia de mandamiento, ¿sí? Entonces ahí nos vamos en simples. Y un complejo ya sería tratar de entender cuáles son las dinámicas del mandato, ya sea judicial, va a ser eminentemente para las causas jurídicas. Un mandato general puede actuar para cualquier circunstancia y hecho. La persona que le están otorgando esto. Un especial significa que solamente para circunstancias muy específicas, que en este caso digamos que sería tramitar licencias en el DIGECAM o llevar los vehículos a la revisión en la policía, los trámites de primera placa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son administrativos. O un especial sería también que en este caso la persona únicamente esté para movilizar o para tramitar, para ver cómo está la solicitud de jubilación de X persona. Entonces, esos son los mandatos especiales. De ahí ya tenemos otra derivación, sería con cláusula especial, pero con representación, con cláusula especial. Entonces ahí es donde se va diseñando todo este tipo de elementos compuestos, ¿sí? Entonces estas son las ideas o los elementos básicos para saber qué es, por su comprensión, simples o compuestos. Muy bien. Por sus relaciones, idénticos, subordinados, coordinados, de esfera cruzada y conceptos que se excluyen mutuamente. Por sus relaciones, ¿sí? Idénticos, son conceptos que significan lo mismo, conceptos referidos con la palabra, estamos hablando hombre, vamos a hablar directamente con un animal racional. Aquí, como le digo, ejemplos normales en los cuales se trata de hacer una semblanza propia para conceptos idénticos, ¿sí? Principio de identidad. Subordinados. En la relación de conceptos uno está contenido en la extensión del otro. Por ejemplo, hombre está contenido en la excepción de animal. En este caso yo les diría, para tener un elemento subordinado, si lo queremos ver es si nosotros queremos hablar sobre cosa juzgada, litis pendencia, demanda defectuosa, falta de personalidad, falta de personería, ustedes inmediatamente van a pensar en excepciones. ¿Por qué? Porque están enmarcados en el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Si yo les digo interpretación errónea, aplicación indebida de la ley, violación de ley por aplicación, ustedes inmediatamente van a pensar en motivos de fondo de la casación, ¿sí? Artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque son elementos que están inmersos en la figura misma. Si nosotros estamos hablando de esto, pues nos estamos refiriendo inmediatamente hacia el precepto propio, ¿sí? Entonces es para entenderlo y para verificar cómo está esta circunstancia. Si nosotros hablamos, si queremos hablar, o más bien desde la figura administrativa, ¿cómo lo vamos a observar? Si nosotros decimos inscripción de nacimiento, inscripción de matrimonios, inscripción de defunción, cambio de nombre, nosotros a qué institución nos estamos refiriendo? A RENAP, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que lleva todo el registro civil, todos los movimientos que hace una persona durante su vida, previo y posterior a ella, serán directamente relacionadas y vinculadas con el RENAP, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes dicen, va, si también quiero venir y hablar directamente de lo que es una finca, folio, libro, colindancias, extensión, etcétera, entonces ya estoy hablando de una propiedad inmueble, que esto está directamente relacionado, vinculado al registro de propiedad inmueble. Entonces es ahí para entender esta dinámica de, por sus relaciones, conceptos subordinados. Como les digo, uno está contenido en la extensión del otro, ¿sí? Para verlo de esa manera. Muy bien. Coordinados. En la relación entre conceptos hay unos cuyas extensiones están igualmente contenidas a uno mismo a nivel, es un concepto de mayor extensión, ¿sí? Quiero referirme directamente a lo que dice el 116 del Procesal Civil y Mercantil. Excepciones, ¿sí? Como les dije, en su momento ustedes van a entender y se van a enterar de que existen dos tipos de excepciones, ¿sí? Perentorias, las previas y las perentorias, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? ¿Qué es lo que pasa? Existe esa subdivisión, podría entenderse que es doctrinaria, pero nos sirve a niveles
ya prácticos para saber en qué momento o cómo accionar de una manera propia y en qué momento interponer las mismas y cuáles van a ser los efectos propios que van a tener. Si en este caso yo planteo una demanda defectuosa, muy bien, ¿qué sería? ¿Una excepción previa o una excepción perentoria? En este caso yo planteo una excepción de cosa juzgada, de litispendencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo se diseña todo esto? Entonces ahí nosotros vamos a ver cómo está esta relación de coordinación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender de que si nosotros queremos buscar el efecto de, nosotros queremos terminar directamente con el proceso, si queremos depurarlo desde su inicio, entonces vamos a decir, mire, precisamente voy a plantear lo que es la excepción de falta de personalidad. Sí, porque en este caso, quien está iniciando la demanda no ostenta la representación para el sujeto mismo que está directamente vinculado con este juicio. Entonces, en primer momento, mató la pretensión. ¿Qué es lo que busco? Trató de eliminar lo que está viendo o cómo se está entendiendo. Entonces, a eso se denomina como coordinados. Un ejemplo también, digamos, lo que así como que muy vago, si lo queremos entender así, es cuando nosotros lo que queremos es acercarnos ante oficios notariales, ¿sí? Y queremos expresar nuestras circunstancias. Les voy a hablar nuevamente. Tenemos una familia, queremos venir y que se inscriba un niño, perdón, que el niño tenga su pasaporte para lograr sacar la visa americana y así viajar con hablemoslo así, con su padre, porque yo me topo a diario con ejemplos así. Que quiere viajar con su padre, que está ya de ilegal, entonces por ende está aquí la señora, entonces para hacer este movimiento de situaciones, porque cuando vamos a migración tenemos que saber de que tenemos que ir los dos padres para que pueda venir y tramitarse el pasaporte del menor de edad. Si falta uno de ellos, pues obviamente no va a poder llegar a hacer a cabo este tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que otorgan? Es un mandato especial. Sí, el mandato especial únicamente verificado para ello. Sí, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos que al menor de edad se le dé el pasaporte para posteriormente iniciar sus gestiones de visado en Estados Unidos, entonces si uno de los padres no está aquí, tiene que otorgar un mandato especial, el que está en Estados Unidos, a la persona que está aquí, para que lo lleve al menor a hacer sus vueltas necesarias en migración. Eso es un concepto que por sus relaciones es coordinado, ¿sí? Porque nosotros queremos entender precisamente de que hay ciertos conceptos que van a estar inmersos dentro de otro, ¿sí? Y van a tener que estar directamente para que si queremos llegar a un fin, tenemos que construir ese fin mismo, ¿sí? Ustedes quieren llegar al fin, tener una nota, pues construyan un buen momento de zona, hagan un buen examen. Pues precisamente es esta misma relación por sus coordinados. Es ahí cómo se relaciona este tipo de situaciones y hechos en cuanto a lo que estamos viendo. Ahora de esfera cruzada es la relación conceptual. En la relación conceptual las extensiones de los mismos se incluyen parcialmente, ¿sí? Dentro de esta misma tipo de información propia. Voy a tomar el ejemplo de lo que estamos viendo y lo que estamos señalando a el menor de edad que quieren que se le tramite la visa, perdón, el pasaporte. ¿Qué es lo que pasa con el menor de edad? Pues obviamente el papá está en Estados Unidos, una circunstancia irregular, llega a un notario a Estados Unidos y le dice, mira, fíjate que aquí hay un licenciado que te puede hacer un documento para que habilites a fulano de tal ahí en Guatemala para que haga el trámite de solicitud de pasaporte y después la visa para el menor de edad. Ah, va muy bien, entonces se constituyen en algún lugar, regularmente uno se junta en restaurantes, algo así como lo que ocurre aquí, ¿verdad? Uno se junta en restaurantes, va, ¿qué es lo que quiere? Esto y esto, ¿va? ¿Qué, cuánto es? Aquí le pueden decir a uno, mira, aquí son 400, 500 quetzales. Allá le van a decir, mire, son 400, 500, pero dólares. Pues obviamente se ajusta, tiene la circunstancia, le paga
al notario para que faccione el documento, entonces emite ese documento en cuanto a lo que es el contrato, o como se denomina, el mandante, el poder especial para que surta efectos aquí en Guatemala. ¿Cuándo se constituye? ¿Cómo nace el elemento de esfera cruzada que estamos viendo? ¿Sí? Aquí tiene una extensión, no solamente la extensión misma en cuanto a la territorialidad. ¿Por qué? Porque vamos a entender de que estamos en Estados Unidos. Allá se está firmando el contrato, pero para que surte efectos aquí. Entonces, allí tenemos una relación contractual en Estados Unidos con sus efectos aquí, pero no van a ser efectos de manera personal, sino van a tener efectos administrativos. ¿Por qué? Porque esto lo que va a buscar, o sea, el efecto, la esencia misma de este mandato va a hacer que el menor tenga su pasaporte y pueda tramitar la visa americana. Obviamente la visa americana no tenemos nosotros nada de vinculación, pero sí tenemos la vinculación Guatemala cuando le emite el pasaporte en sí. Entonces ahí donde se ve esa esfera cruzada de cómo este contrato que se llevó a cabo, por decirles algo, allá en Fort Lauderdale, en Miami, perdón, en Florida, que se llevó a cabo allá y va a surtir efectos aquí en Guatemala. Entonces es ahí como nosotros vamos vinculando esta misma circunstancia, este mismo elemento en cuanto a la esfera cruzada. Ahora, de los conceptos que se excluyen mutuamente, no me queda más que venir, decirles y señalarles en cuanto a ver qué era o cómo se entendía esta, esta relación. Y no me voy a basar nada más y nada menos que en lo que ya vimos y ya entendimos de lo que nos trata, de lo que nos selecciona y nos dice los artículos que están más o menos más vinculados a la casación, ¿sí? Porque, como les decía, la casación misma nos hace esta misma idea, línea de ideas en cuanto a tratar de entender que no podemos utilizar dos mismos conceptos o dos figuras jurídicas que nos dice la casación porque se pueden excluir. Como les decía el ejemplo en su momento, no podemos decir que la sala aplicó, perdón, interpretó erróneamente, que mire, la sala me interpretó erróneamente el artículo, por decirles un ejemplo, artículo 1, perdón, el artículo 16 de la ley del IVA, ¿sí? Yo estoy diciendo que la sala me interpretó porque cuando hizo su análisis se fue por otro lado que por donde se tuvo que haber ido. Entonces eso me desfavoreció. Entonces yo estoy diciendo, la sala lo interpretó erróneamente. Y después párrafos abajo me venga y me diga, mire, yo voy a decir que la sala, estoy en contra de esto porque la sala tuvo que haber aplicado el artículo 16 de la ley del IVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sala aplicó otra norma y no aplicó la que tenía que haber sido. Y para mí era que tenía que haber aplicado el artículo 16 del IVA. Ahí estoy en una completa contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque son términos que se están excluyendo entre sí, porque no puedo decir en su primer momento, no puedo venir y explicar de una manera concreta que estoy interpretando erróneamente una norma que yo también estoy diciendo que la sala dejó de aplicar. O sea que es una norma que no está metida en la sentencia. Entonces, la Cámara precisamente me va a decir, mire, entonces usted qué es lo que quiere. Usted no puede venir y denunciar de interpretar erróneamente un artículo y denunciar el mismo de inaplicado. Entonces ahí son circunstancias excluyentes entre sí. Por ello no puede venir y tomarse como válido la tesis que usted me está planteando. Entonces, eso es lo que al final yo es lo que estaba tratando de entender o tratando de explicarle respecto a su circunstancia en cuanto a lo que son conceptos que se excluyen mutuamente. Muy bien. Ahora bien, por los objetos, ¿a qué se refiere? Recuerden que vimos los lógicos jurídicos y ontológicos jurídicos. ¿Sí? Se recuerdan de eso, ¿verdad?
Ante ello, ante ello, que es lo que decimos, los lógicos jurídicos son conceptos, son los referidos a conceptos, a juicios o a raciocinios jurídicos. Es lo que es la estructura mental a la cual nosotros estamos ingresando y la que nosotros le estamos dando vida respecto a esto, ¿sí? Entender eso, es ver esa dinámica propia, es saber cómo está, ver la estructura misma del pensamiento a niveles jurídicos. Y el ontológico jurídico, pues precisamente son los hechos a consecuencias de derechos, a las conductas objetos de esos derechos y deberes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las conductas y cuáles van a ser lo que va a nacer respecto a eso? Es tratar de entender, tratar de diseñar, tratar de pensar cuál sería la propuesta propia a el objeto mismo. Si una compraventa, ¿qué será? La transaccibilidad del bien, ¿sí? De la escrituración, o en este caso de faccionar, de crear, de hacer un instrumento público de mandato, o sea, un poder, pues va a tener una finalidad misma, va a tener un objeto, ¿sí? Una consecuencia que será darle la representación personal a otra persona, para que la otra persona pueda venir y hacer lo que se le encomiende. Es precisamente esa vinculación a través de lo cual nosotros vamos a ver lo que es en cuanto a los objetos que se refieren, en cuanto al ontológico jurídico y al lógico jurídico y lo ontológico jurídico. Muy bien, tenemos la ley de correspondencia que les decía que a cada concepto lógico jurídico le corresponde otro ontológico jurídico. El cuadro directamente vinculado a ello. Y también tenemos las características de los conceptos jurídicos. Aquí tenemos 4, que es la determinación, la conexión con otros conceptos, fundamento normativo y referencia axiológica. Vamos a ver, en cuanto a la determinación, se entiende la referencia a las notas de un objeto formal en cada esfera jurídica. Determinación, cómo este se vincula en el fenómeno a analizar. En este caso, a su conexión con otros conceptos se deriva de esto de carácter elemental de estas significaciones no judicativas. Para poderlas definir necesitamos otro tipo de conceptos, por eso es de que están la conexión con otros conceptos en sí. El ejemplo propio que les hacía referencia, paterfamilias, cómo se relacionan, cómo crean este concepto unitario, pero si lo desprendemos, vamos a ver la idea propia hacia qué es lo que nos quiere ver o qué es lo que nos quiere referir este tipo de idea. La tercera característica, que es el fundamento normativo, es que los conceptos jurídicos pueden ser nociones que fungen como elementos de las normas del derecho o conceptos acuñados a la ciencia y la filosofía del derecho, pero que en todo caso se refieren a los dos de la misma especie, ¿sí? Nuevamente requisito, fundamento normativo es apegar lo que nosotros tenemos hacia la normativa propiamente dicha, hacia esa referencia de la cual nos estamos viendo, o sea, el fundamento jurídico, sin otras más palabras que decir. Si queremos hablar sobre el amparo, pues obviamente tenemos que tener la idea, saber cómo nació, cómo se vincula con la esfera del derecho, fundamento jurídico al que se va a pegar directamente. Y por último, es en este caso la referencia axiológica, se deriva de la vinculación de los conceptos jurídicos, ya sea directa o indirectamente, a determinados valores. ¿Cuál es la circunstancia y similitud que se hará en este caso? Un sistema valorativo que es bastante discutible que una norma tenga valores. No, sí, la norma va a regular conductas, no va a fungir un sistema valorativo en cuanto a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El claro ejemplo de todo este tipo de circunstancias fue el ejercicio que hicimos, ¿sí? Para muchas personas, en este caso, para ser más comprensivo, y si alguien es de la línea de pensamiento religioso de los que voy a decir, pues sabrá que es realidad ello, ¿verdad? No se dan los testigos de Jehová, no se puede dar la transfusión sanguínea, ni tampoco se puede dar la donación de órganos. ¿Por qué? Porque para ellos directamente cuál es la referencia propia es en sí de que en la sangre está el alma de la persona, y una vez la persona está desangrada,
pues obviamente, en primer lugar, Dios así lo quiso, y segundo, es la voluntad misma de Dios. Entonces, por lo tanto, no puede hacerse, no se puede ingresar, o en este caso, transfundir otro tipo de sangre a la persona. ¿Por qué? Porque sería tocar, atentar contra el alma, sería una impureza precisamente ante ellos. De igual manera es el concepto en cuanto a la donación de órganos en sí. Esto solamente para dar una referencia axiológica basada directamente a la tenencia de ellos un fundamento normativo y hacia toda la secuencia de cómo se pueden desarrollar un tipo de características del concepto en sí. Muy bien, predicables, hacíamos algún tipo de mención en cuanto a qué son distintos modos de atribuir un concepto a un sujeto. Las predicables esenciales serán género, diferencia específica y especie. Los predicables no esenciales o accidentales en este caso será la propiedad o el accidente en sí. Muy bien. Vamos haciendo, cerramos esta diapositiva y vamos hacia lo que es parte somera y propia en cuanto a el juicio jurídico propio. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Sí, en las predicables dijo. Sí, es lo que estábamos viendo hace un segundito, ¿sí? Sí, solo. Ah, bueno, ok. Muy bien. Aquí tenemos los predicables esenciales y los no esenciales. Dentro de los esenciales está el género, diferencia y especie. Dentro de los predicables no esenciales serán la propiedad y el accidente, ¿sí? Una característica o una nota no esencial o accidental. Nuevamente repito, los predicables no esenciales serán la propiedad y el accidente para tenerlo más directamente a ellos. Los esenciales, predicables esenciales, atribuyen, o más bien dicho, son el género, diferencia y la especie. Es para ver cómo está dinamizado este tipo de fenómenos a nivel general, ¿sí? Muy bien, nos metemos al juicio jurídico. El juicio jurídico es una operación mental con la cual afirmamos o negamos algo. En este caso vamos a llegar a conclusiones. Muchas veces pueden ser confusiones u omisiones. Un elemento general pensamiento que se constituye de conceptos en el que se afirma o se niega algo, ¿sí? Los elementos del juicio van a ser concepto sujeto, concepto predicado y concepto cópula, ¿sí? Nuevamente repito, las ideas o los elementos del juicio serán concepto sujeto, concepto predicado y concepto cópula. Concepto sujeto del que se afirma o se niega algo. Concepto predicado es el que se atribuye o niega al concepto sujeto. Y el concepto cópula es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Los une o los segrega, ¿sí? En este caso, una idea para tenerla muy concreta, muy señalada, es de que tiene que existir el verbo ser o sus derivados y en sus conjugaciones verbales, ¿verdad? Sí, el verbo ser, pues es, literalmente es la conjugación más general del idioma español, como en la versión gringa es la versión del verbo to be, ¿sí? Es de ahí donde nace todo este tipo de identificaciones y movimientos que se hacen a la praxis lógica, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre dentro de la dinámica del pensamiento en sí. Concepto sujeto, concepto predicado y concepto cópula. Tomamos concepto sujeto. Es el juicio referido por la proposición de la palabra es lo que alude el concepto sujeto, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a entenderlo como la representación del ejemplo propio para tratar la derivación de una acción futura. O sea, cómo va a entenderse el concepto sujeto bajo la dinámica del verbo es, una función de movimiento, no como un movimiento perpetuo o necesario dentro de la acción, como el predicado, al cual nosotros vamos a ahondar más tarde, sino que tiene que ser estas circunstancias de vinculación con el concepto sujeto. Hay que tiene que vincular uno con el otro. Sí, digamos, yo quiero vincularme conmigo, Hugo,
me miro en el espejo y automáticamente hago la vinculación, porque sé directamente que ese constructivo de la palabra Hugo es donde me voy a ver reflejado yo en esa misma hecho. Ustedes son estudiantes, sí, pero que van a hacer serán profesionales del derecho, van a ser abogadas y notarias, abogados y notarios, ¿sí? Pero esto lleva un proceso de estudio. Ese proceso mismo es lograr aterrizar bajo las ideas dinámicas del pensamiento. Eso es el concepto sujeto. El concepto predicado. Es en este caso el juicio expresado por el enunciado, en donde se alude el concepto sujeto en términos de no es, o sea, la negativa hacia la consecuencia que nosotros estamos viendo, expresado por el concepto cópula. Y la palabra será el concepto predicado en sí. Para entenderlo bajo esa dinámica, y aquí es donde nosotros vamos a ver el sentido negativo o el sentido positivo de la oración a la cual nos estamos acercando. Si yo les pregunto a ustedes, en este momento de su vida, ¿ustedes son abogados y notarios? No son abogados y notarios, ¿sí? Pero yo les voy a preguntar en 5 años, ¿ustedes son abogados y notarios? Y todos me van a decir, sí, somos abogados y notarios, y me van a dar su número de colegiado. Muy bien, entonces ahí nos vamos a topar en las votaciones, ¿sí? Entonces es ahí donde se da esa vinculación propia hacia ese elemento que desde su perspectiva negativa no termina siendo algo que nos va a afirmar una acción futura, que la acción futura es cómo se dinamiza el fenómeno a través de la ejecución del concepto que estamos conociendo, ¿sí? Un ejemplo también a la cual nosotros nos queremos acercar. El ejemplo propio hacia lo que ocurrió en la mañana, ¿sí? Que en este caso vieron la noticia en cuanto a de que en algún lugar del país lo que ocurrió fue un desfile hípico y que una persona hizo disparos al aire. Muy bien, entonces por lo que entiendo tuvieron que haberla capturado y la llevaron o la sometieron directamente hacia un juzgado, la remitieron a un juzgado de turno para hacerle conocer de la infracción cometida. Muy bien, entonces ahora quiero derivar esto. Esta acción que se llevó a cabo podría concluir en un homicidio culposo, podría cometerse en un homicidio preterintencional, asesinato no podría ser, homicidio tampoco podría ser, homicidio en estado de emoción violenta tampoco podría ser, parricidio tampoco. Me va a quedar con estas dos figuras. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a una eventualidad futura, pero la acción se inició. ¿Por qué? Por el movimiento propio de llegar a someter algún tipo de la verificación propia. Muy bien, entonces estamos en cuanto a lo que es el concepto predicado de la dinámica del pensamiento en sí. Vamos a realizar otra sesión para que concluyamos todo lo que nos queda, que sería poquito, tal vez una media hora, poquito más, para poder concluir el tema y así entrar fresh para el examen parcial. Como le digo, me dan chance de cenar y les paso las notas, se las subo al chat bajo el formato que yo lo subí. Entonces tendría que casar lo subido con lo que yo les voy a mandar. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Ok, muy bien. Entonces les deseo feliz noche, que descansen y buen descanso en su Semana Santa, ¿sí? Gracias, licenciado. Gracias, Lick, igual, feliz noche. Feliz noche, Lick. Hasta luego, feliz noche. Gracias, Lick.